Licenciado, no sé si soy yo, pero yo no lo escucho. No, permítame, que soy yo el malo. Soy yo el malo. Estaba explicando lo de monotonía. No, no es usted, el malo soy yo. Y malísimo, por cierto. Voy a repetir estos vídeos porque no se grabó el audio. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto. Empiezo de cero. Grave error, pero ahí está, pues, lo cometido. Entonces les decía que hasta hoy en asignaturas aprobadas anteriormente, MM110 le llamamos nosotros, visualmente es fácil determinar cuando una gráfica crece o decrece. Si alguien no lo vio, me dice para recordar qué era. Entonces, claramente aquí debería ser creciente, pero el intervalo sería un intervalo desde A hasta B. Aquí, ¿por qué estoy usando ese tipo de color ahí? No lo necesito, solo es un apuntador. ¿Y dónde está el apuntador? Vamos. Entonces, desde A hasta B sería creciente, ¿no? Luego, desde este punto hasta este punto decrece. Visto sobre el eje X sería desde B hasta C, intervalo. Vuelve a crecer desde C hasta D. Eso es visualmente, eso ya lo sabíamos. Ahora, ¿cómo se hace con teoría de cálculo? Para eso se necesita este teorema. ¿Cuáles son las condiciones, las hipótesis del teorema y cuáles son las conclusiones? Pues lo dice así. Sea f una función diferenciable. Esto no es par ordenado, que es lo que estaba explicando hace poquito. Esto no representa par ordenado. Mucho cuidado, porque hasta hoy para nosotros esto ha sido un par ordenado. Ordenado con coordenadas AB. Aquí lo están usando para simbolizar o dar la idea de un intervalo abierto. Es cuestión de textos esto. Esto equivale a tener el intervalo abierto desde A hasta B. Entonces el teorema diría, sea f diferenciable en un intervalo abierto. Es decir, si yo agarro este intervalo y veo las derivadas sobre la gráfica, veo que la función es continua y es derivable. No hay picos ni nada. Derivable ahí. Continuo en ese intervalo cerrado. ¿Cuáles son las conclusiones si estas hipótesis son verdaderas? Uno, que si la primera derivada es positiva en todos los x de ese intervalo abierto, es decir, todos los x estarían aquí, todos serían los x, pero la derivada es positiva, ¿qué se concluye? ¿Cuál es la conclusión? Se dice que la función es creciente en el intervalo de A hasta B, cerrado. Crece de A hasta B. Y la otra posibilidad es que la derivada sea negativa. Es decir, que estos son signos de la derivada. Si la derivada es negativa, menor que cero, para todo x en el intervalo abierto, entonces la función es creciente en el intervalo cerrado. Ok, ¿qué significa esto? Miremoslo así. Vamos a ver, quitemos esto. Yo lo había explicado, pero no está de más. Solo viendo esta parte donde dice fx, f'(x) es positiva, me están invitando a analizar el signo de la primera derivada. Significará que la primera derivada es positiva. ¿A qué parece? ¿A qué se está pareciendo esto? A las variaciones de una función cuando graficaban en 110. La otra opción es que si la primera derivada es negativa, se escribe así, que equivalentemente significará que su signo es negativo. Rápidamente me doy cuenta que esta es una invitación a hacer tablas de variación de signo. Si las quiero hacer así, porque en 110 se aprendió a hacer eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el crecimiento? Entonces, les decía a ustedes que aquí la gráfica crece, color rojo. Aquí la gráfica crece. Todo esto es creciente. Y las derivadas, que son las rectas tangentes, recordemos que las rectas tangentes, en general, lo que representa son pendientes. Eso ya lo sabíamos, en general. Y si lo encuentro en un punto particular, se escribe así, pues. Pero son derivadas puntuales o son pendientes. En ese punto, esta sería la recta tangente. Su pendiente es positiva y significará que la derivada es positiva, pues. Porque esto es lo mismo, excepto que no están llamando pendiente y no que f. En este punto vuelve a ser la recta creciente, en este punto creciente. Todas estas rectas en esta sección son crecientes, que es lo que está diciendo aquí, ¿eh? Las derivadas son positivas. Esto sería para verlo de manera visual. No lo necesita porque esta es la teoría analítica. Pero en este punto la derivada no es ni positiva ni negativa. Esta sería la recta tangente. Pero aquí f'0.
Para un X, S' como es una recta tangente horizontal, aquí no puedo decir que crece ni decrece, porque la derivada no tiene signo, es cero. Para ser creciente, o es positiva, crecimiento, o es negativa la derivada, decrecimiento. Eso es clave. Entonces, aquí las derivadas, las rectas tangentes, todas son con pendiente negativa, decrecientes. Aquí puedo ver que f' para todo x es menor que 0. Pues. Aquí vuelve a ser 0, pero aquí las derivadas vuelven a ser positivas. Entonces, lo que me están dando a entender en el teorema es que si yo necesito saber, y aquí viene un pequeño resumen, si yo necesito saber dónde una función crece o decrece, en general, necesito analizar el signo de las derivadas inmediatas. Eso lo miro así. Hasta hoy nos dieron una función. Estoy hablando de funciones con reglas de correspondencia. Supóngase que y igual a f de x. Aprendimos a encontrar su derivada. Sabemos que eso también es función. Ya se anotaba así. Esta es función, pero también esta es función. Y así sucesivamente, si existen, son funciones siempre. ¿Estamos? Y lo que me están diciendo, si yo quiero averiguar dónde una función crece o decrece, lo que me están diciendo es, eso no lo puede obtener de la función dada, de la función misma, sino que para eso necesita averiguar el signo de la derivada inmediata. Necesito la derivada, pero en este caso lo que se busca es si es positiva o negativa el signo. Si es esto cierto, crece. Si es esto cierto, decrece. Eso es lo que me están diciendo. Todo esto de crece o decrece se conoce como monotonía. A esto le llamo monotonía. Monotonía. ¿Estamos? Entonces, por eso dice aquí, mire, para determinar, el tema de esto es monotonía de una función, que es precisamente eso, averiguar los intervalos donde crece y decrece. En el fondo tiene que ver con el signo de la primera y segunda derivada. Ahora, recordemos que esta también es función. ¿Y qué pasa si yo quiero averiguar dónde la derivada primera crece o decrece? Porque es función. Si sigo ese orden, ¿se recuerdan ustedes de las derivadas de orden superior? La lógica más o menos es esta, aunque no lo necesito todavía, pero ya puede servir. Supóngase que una función tiene derivadas de orden superior. Voy a llegar hasta la derivada 3. Así ve. Entonces guarden este orden. Si necesitamos monotonía de esta, no la puedo determinar con ella misma. Necesito ir a la derivada inmediata. ¿Y qué busco aquí? Signos. O es positiva o es negativa, por el teorema. Si necesito monotonía de la primera derivada, no lo puedo hacer con ella misma. Tendría que analizar el signo de la derivada siguiente. Necesito saber si está positiva o negativa. Si necesito la monotonía, por si acaso, de la derivada 2, no lo puedo hacer con ella misma. Tendría que ver la derivada siguiente. Y lo que busca esa derivada es la variación, pues, si es positiva o es negativa. Esa es la lógica, con la diferencia que para nosotros solo estamos aprendiendo esto. El resto no lo estoy necesitando. Sí me va a servir para otras cosas, pero más adelante. Por lo menos hasta la derivada 2. Es decir, que estamos analizando signos de las derivadas consecutivas de una función. ¿Para qué? Para determinar monotonía. En ese caso, la monotonía de una función se determina con la derivada inmediata superior. ¿Qué se hace con la segunda derivada? Pues esto lo vamos a ver más adelante, que con esto se encuentran los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Si yo quiero concavidad de esta, se lo adelanto. Y quiero calcular intervalos donde hay puntos de inflexión, perdón. Si quiero los intervalos de concavidad o puntos de inflexión de esta función, no lo puedo hacer con la primera derivada, sino que con la segunda. Pero necesitamos la teoría que conecte esas cosas. Por eso en cálculo 1 se hace referencia a la aplicación de conceptos de primera y segunda derivada. El resto no solo era para conocerlo, pero aquí nos quedamos un buen rato. En el caso nuestro ahorita estamos estudiando monotonía, pues solo necesito esto con este teorema. Perfecto. No sé si tienen preguntas. No lo he enredado. No hay pregunta. No. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a la práctica. Miremos algo del material. Aquí hay ejercicio resuelto.
que haya sido resuelto. Vamos a ver si hay alguno. Aquí está uno. Aquí hay uno. Miremos este, solo para tener una idea. Y no voy a extraerlo de aquí. Dice, encontrar los intervalos donde la función es función f de x con estas condiciones. Crece, decrece. ¿Es creciente o es decreciente? Monotonía, pues. ¿Qué dice la teoría? Pues la teoría anterior, si quieren me lo voy a llevar de aquí para que lo vayamos haciendo con ustedes despacio. Llamamos la función. Saquémoslo de aquí para ver cómo aplicar el concepto anterior. ¿Dónde me quedo? Aquí me quedo. Voy a borrar esto. Borremos todo esto. De todo modo, creo que ya se entendió. Me quedó el ejercicio en ningún lado. Pero vamos a buscarlo de aquí. Página actual. Aquí que me lo está dejando súper sobrepuesto, ¿sí? Debe ver. Esto es lo que me está escondiendo. Déjame sacarlo de aquí. 2 veces lo había traído, ¿sí? Que me quedaba en la parte de abajo. Así, ¿ven? Agarremos este aquí, pongámoslo y lo estudiamos. Estamos aquí. Entonces, por ejemplo, me dicen que encuentre los intervalos donde la función crece o decrece, que es lo mismo que monotonía. ¿Qué debería hacer según el teorema? Debería primero asegurarme, que la función es diferenciable y continua. ¿A qué habla de intervalo? Por el momento, no tengo los intervalos. Solo sabría que esta es una función polinómica y es diferenciable y continua en todos los números reales. Eso lo sabemos. Por lo tanto, voy a ver el método todavía, fíjense que me estoy desconcentrando. Aquí sigo con la monotonía. Y ellos sugieren unos pasos. Que no está explicando bien. Entonces, sugieren unos pasos para determinar lo que es los intervalos de monotonía. Lo busco después. ¿Qué es lo que debería hacer en teoría? Venir a encontrar la variación de la primera derivada para encontrar los intervalos. ¿Cómo se hace eso? Voy a recordar la teoría de 110 primero. Lo primero que necesito es derivar. Que no es complicado, no son derivadas complicadas. ¿Cuál sería la derivada de esto? Ayúdeme. Y estoy solo. 3x cuadrado 3x cuadrado. menos 6x menos 9. Excelente, menos 9. Recuerda que lo que buscamos es los lugares donde la derivada es positiva o negativa. Entonces, para eso, ahora voy a encontrar la variación. ¿Cómo se encontraba esa variación? 110. Primero encontramos los ceros. Buscamos los lugares donde la derivada es 0. Eso significa tener 3x cuadrado menos 6x menos 9. Le voy a mostrar dos procesos. Uno de 110, que aquí me va a servir en ciertas cosas, pero en la mayor parte de las veces no me sirve. Factorice esto. Esto ya lo habíamos hecho. Incluso divide entre 3. Incluso esto ya estaba. Era x cuadrado. Para otras cosas hicimos esto. Menos 3 igual a 0. Factorizo. ¿Se acuerdan de las tablas de variación de signos? X con menos y x con más. ¿Qué números habían aquí? ¿Se acuerdan? Es el mismo ejercicio. Ajá. 3 y 1. 3 y 1. Entonces voy a encontrar los ceros. Significa que esto es x igual a 3 o x igual a menos 1. ¿verdad? Esto serían donde la derivada es 0. Voy a recordar el procedimiento de 110 y luego lo voy a explicar otro. Entonces debería encontrar la variación, que así le llamaban de signo,
pero no de f, sino que de f' de x. Lo único nuevo es que no es f. ¿Y cómo empezaba? Con una recta real. Sobre esa recta real se graficaban normalmente los ceros. Una recta vertical adicional. Y como los ceros son 2, si lo único nuevo es que no se llama f, que es la que usaban antes, sino que se llama f', el más pequeño es -1. Yo no sé si ya están acordando de esto. El más grande es 3. Yo creo que ya se están acordando de estas cosas. Los factores son, un factor es x menos 3. El otro factor, esta es una forma alternativa. Si quieres hacerlo así, pues no hay problema. El problema es cuando la función no sea polinómica. ¿Qué tal si una exponencial, una logarítmica, una función trigonométrica? No va a poder acertarlo porque eso no lo acostumbré en 110, según su método alternativo. Más fácil que este incluso. Y lo que voy a buscar es dónde esta sería la variación de f'. Porque me dice, determine los signos. Entonces empezaría, este se hace 0 en 3, este se hace 0 en 1. Estos son los ceros de la derivada. Claramente me está diciendo que aquí donde la recta tangente es horizontal, los ceros. Y voy con la variación. En este caso a la derecha, yo no sé si se acuerdan de esto. La variación es positiva, a la izquierda es negativa. ¿Cómo sería a la derecha aquí la variación? Positiva. Positiva. No pregunto por qué. Y a la izquierda negativa. Y la técnica de conteo. Esto sería más, esto sería menos y esto sería más. ¿Qué estamos diciendo? Que desde menos infinito hasta -1, la primera derivada es positiva. Es esto, ¿no? Es decir, que ese es un intervalo donde la gráfica va a crecer. Solo tengo que decirlo. De la tabla lo leo. En la práctica se acostumbra a poner algo así, de crecimiento. Aquí voy a poner una fila al final. Aquí debería ser creciente con una flecha apuntando hacia arriba, porque es la idea de crecimiento. Voy a completar esa tablita más hacia abajo. Se acostumbra también ponerlo. Porque lo que anda buscando aquí no solo es la variación, es una variación aplicada. Y luego, en este intervalo que iría desde -1 a 3, la gráfica decrece. Ese es un intervalo que debo dar según lo que me piden. ¿Por qué decrece? Porque la variación de la segunda derivada es negativa. Y aquí dice, ¿no? Es decreciente. Y luego vuelve a crecer. Esto que está aquí completaría una variación de primera derivada. En ese caso, correspondiente a esta función. Esta, ¿no? Lo que estoy encontrando en las monotonías, pero hay que darlo. Entonces, voy a poner aquí intervalo donde f crece. No la derivada es la que crece, es la función. Recuerden. Que voy a poner color verde, que no me mire demasiado rojo ahí, donde la variación es positiva. Aquí crecería y aquí crecería. Un intervalo sería desde menos, ¿sí? Pero x menos 1 se hace 0 en positivo 1, ¿verdad? Porque arriba sale menos 1. No es que el factor no es ese. Estoy pensando bien, el factor es este. ¿Ve? Yo lo puse Ah, mal. ok. Es que el factor lo puse mal, todo está bien. No copié bien el signo. Por eso tiene razón usted. Entonces, todo está bien. Eso era el signo que lo copié mal, pero mentalmente lo tenía bien. Entonces, ¿qué diría? Que la función crece desde menos infinito hasta llegar a -1. A -1. Y aquí viene la pregunta, de menos infinito hasta -1. ¿Cómo va a poner el -1? ¿Cerrado o lo pone abierto? Con esta teoría. Porque esa pregunta, no sé si en 110 se dio lugar a esta pregunta. Porque por lo menos en mis clases sí me preguntaba, dígame, ¿cómo va a ir ahí? ¿Va cerrado o abierto? ¿Por qué? Me preguntaban. O si no, yo les planteaba la pregunta. Si no la miraban, yo mismo planteaba la pregunta para que aprendieran. Yo le pregunto a usted, ¿cómo lo pondríamos aquí? ¿Cerrado, abierto y por qué? Estoy hablando de este intervalo. Ahí sería creciente. El otro intervalo, lo agrego ya, sería de 3 a más infinito. 3 como abierto, cerrado. Esto sería el otro intervalo donde crece. Los infinitos ya sé que nunca se cierran. Pero el 3 arranca de aquí y va para allá. De aquí, porque esta es la variación. ¿Alguien sabe eso? O alguno mira, porque tiene, aquí está la respuesta. En 110 creo que le decían que no importaba, que lo podía poner cerrado, lo podía poner abierto. No tenía teoría, era casi Tiene que ir abierto. Era abierto, ¿por qué? Porque dice que debe ser mayor o menor, nunca dice mayor o igual o menor o igual. Excelente pregunta, pero eso es por lo de cálculo, ¿verdad?
No por lo que tenía en 110, que allá solo se tenía una idea lejanísima. Aquí dice que te van a tomar solo las variaciones positivas. Correcto. Pero aquí dice cero. Eso no es positivo ni negativo. Entonces aquí nunca van cerrados en los extremos que son números. Lo mismo pasa de 3. Debería ir hasta este punto, hacia allá, ¿no? Crecimiento. Pero el 3 no debería ponerse nunca porque ahí la derivada es 0. Carece de signo que lo necesita para determinar intervalo. Entonces digo, aquí también va abierto. Luego, a la derecha, intervalo donde f decrece. ¿Qué significa eso? La teoría. ¿Qué va a buscar? Variaciones negativas de la tabla anterior, que es el equivalente. Eso sería desde -1, ya no hay preguntas, hasta 3. Es decir, que lo encontré muy fácil y este es lo que debo aplicar. ¿Estamos? Ya tengo entonces cómo encontrar intervalos de monotonía. Son pocos los pasos, deriva, completa variación. Esto sería con un proceso de 110. Yo le decía a usted, ¿qué tal si esta función fuera una logarítmica combinada con una exponencial? ¿Estamos? ¿Cómo va a encontrar estas variaciones? ¿Cuál es el método alternativo a esto? Te lo muestro a continuación. Voy a quitar esto que está a la izquierda, la factorización. Si no, lo hago aquí en la esquinita. Mire, el método alternativo ofrecido en cálculo, para no estar con esos problemas, es siempre va a tomar la recta real. Si quiere le pongo aquí método de variación, ¿verdad? Alternativo. Como siempre tengo esa recta real, voy a ubicar en un principio, después esto se mejora, los ceros de la primera derivada. En un principio dije nada, porque esto también tiene que ver con algo más. Ya sabe que aquí la derivada es 0. Estoy hablando que es la variación de f'. Se pone el nombre. Aquí el nombre aparece en la parte de abajo porque no lo dije arriba, están los factores. Y no uso factores. Aquí también la derivada es 0. Los intervalos a estudiar sería de menos infinito a menos 1, que son los mismos que están allá, de menos 1 a 3 y de 3 a más infinito. Igual que siempre. Entonces, lo que se hace es tomar, no lo necesito, permítame borrar esto. Lo que se hace, esto no lo necesito, ¿para qué voy a ocupar esto? Basta con eso. Lo necesito tomar valores de prueba. Como uno de los intervalos a estudiar sería desde menos infinito, con esta notación, hasta menos 1, pongo este como muestra. Yo necesito saber el signo de la derivada ahí. ¿Qué signo tiene f ahí? Puede ser positivo o negativo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Por evaluaciones. Tome un número de prueba aquí a la izquierda de menos 1. No puede tomar menos 1 porque ahí sabe que es 0. Cualquiera de la izquierda, como por ejemplo, ¿quién? De menos 1. No importa que esté lejano. Ya no necesitamos cercanía. No es Menos límite. 2. Menos 2 es un válido. Entonces calculo f' de menos 2. Ese f' está aquí. Y aquí voy a calcular f' de menos 2 con la calculadora. Evalúelo. Lo que necesito de esto no es el valor numérico, solo es el signo, si es positivo o si es negativo. Claramente, cuando evalúe ahí ese número que está a la izquierda, va a ver usted que el valor numérico le va a quedar positivo, pero hágalo. Agarre calculadora y me dice cuánto le da el signo de esto. A ver si le da positivo según este que ya tengo calculado aquí, pues. Porque la gráfica debe crecer. Da positivo 15. Positivo, entonces puedo ver con claridad que f' de menos 2, lo pongo así, es positiva. Es decir, cumple esto, ¿no? Entonces la gráfica debe ser creciente. ¿Qué estoy poniendo? Voy a poner la variación aquí. La variación siempre será positiva, positiva, positiva. Y con eso no importa si la función no es polinómica, si es racional combinada con exponenciales, combinadas con logarítmicos, una masa de todo. Ya no importa porque las variaciones las estoy encontrando con calculadora. Eso se llama por evaluaciones. Lo mismo hago aquí. En este intervalo de menos 1 a 3 ya no lo muestro aquí afuera, ya lo está viendo. Agarre un número de prueba. Deme uno que esté entre menos 1 y 3. 1. 1 podría ser, o 0. Digo x igual a 1, un número de prueba. ¿Y cuánto me da f' de 1? Busco el signo, si es negativa, si es positiva. Si quiere poner el valor numérico, bienvenido sea, pero no ocupo el valor numérico.
Solo es la variación. Según lo calculado anteriormente, debería ser negativo el resultado. Porque ahí lo estoy viendo. Pero como a esta altura usted no tiene este otro método, aquí tiene que encontrar la variación. Verifique que es negativa. Sí, es negativo. Entonces, diría que la variación aquí es negativa. ¿Ven? Siempre lo estoy poniendo parecido a esto, pero más fácil. Y por último, agarra un número de prueba de 3 a más infinito, el que usted quiera. ¿Cuál, por ejemplo? 4. 4. ¿Y qué signo va a tener la variación o la evaluación? Seguro que va a ser positivo, ¿no? Puede probarlo. F' evaluada en 4, segurísimo que será mayor que 0. Entonces aquí tengo los intervalos visibles. Desde menos infinito hasta menos 1 crece. Porque esta es variación de primera derivada. Desde menos 1 a 3 decrece, que es lo mismo que está allá, pero más fácil. Y de 3 a más infinito vuelve a crecer. Ya le mostré uno. ¿Por qué no hacemos otro? A ver cómo está esto. Si no miro la sugerencia para que lo completemos. Entonces, así se encuentran los intervalos de monotonía y así se aplica esta teoría. Aquí están tratando de mostrarles la variación con el último método que les tomé. Hacen todo, voy a leerlo para que lo revisen. Y ellos empiezan a poner palabras, crece, decrece. Yo puse variaciones. Miren lo que dice aquí. Buscamos otra función. A ver si es cierto. Antes de hacer aquello, voy a continuar con esto para avanzar en teoría. Fíjense que hay un criterio de primera derivada para clasificar puntos críticos. Lo que se trata de buscar son extremos relativos, si son máximos o son mínimos. ¿Qué dice la teoría? Les recordaba al principio, creo que era cuando tenía el micrófono cerrado, no me acuerdo, no, antes de empezar la clase, pues, que hasta hoy se ha hablado de extremos absolutos y extremos relativos. Los extremos absolutos en intervalos cerrados se vio en la clase pasada cómo se calculaban, pero todavía estaba pendiente cómo calcular extremos relativos. Pues esto pretende mostrarnos cómo se hace, con criterio de primera derivada. Eso quiere decir que también puede haber criterio de segunda derivada, y sí lo hay, pero eso es al final. ¿Qué necesita? Venga, necesita lo siguiente. Según el criterio, sea f una función continua en el intervalo abierto, en el intervalo i, abierto de AB, y derivable en el intervalo, excepto posiblemente en un número c. Continua, derivable, en ese intervalo, excepto en un número c. ¿Y dónde está ese número c? Está dentro del intervalo. Está entre A y C. En este intervalo hay un número. Ahí no necesariamente es derivable. Podría ser, sí o no. Esas son las condiciones necesarias del teorema o las hipótesis. ¿Cuáles son las conclusiones? Si la primera derivada cambia de positiva a negativa, esta es variación de signo. Si la primera derivada cambia de signo al pasar por ese número C, entonces f alcanza un máximo relativo en ese número C. Ya le está diciendo cómo se calculan. O, 2, si la primera derivada cambia de negativa a positiva al pasar por ese número C, entonces f alcanza un mínimo relativo. ¿Qué cosa es eso? Debe haber cambio de signo, pero hay una tercera condición. Si el signo de la primera derivada no cambia al pasar por el número C, entonces no tiene extremo, no tiene máximo ni mínimo. Se lo muestro aquí. ¿Me? Vamos a ver si hay una gráfica por ahí. Aquí, en esta gráfica. El teorema anterior. Vea usted qué pasa con este punto. Que hasta ya sabría usted que se trata de un punto max visualmente. Lo que pasa es que con aquella teoría es hacer esto mismo sin estar viendo gráfica. La primera derivada aquí, todas las rectas tangentes serían crecientes. Puede verlas usted. Entonces la pendiente es positiva. En esta parte de la gráfica, todas las rectas tangentes decrecen, es decir, que la pendiente es negativa. Lo que estoy poniendo aquí son los signos de f'. Este es f'. Y puedo ver que la derivada, el número de prueba es este, que sería un número crítico. No lo dicen allá todavía, pero ya sabemos nosotros que si tiene máximos y mínimos debe ocurrir el número crítico. Esta es teoría anterior. Y puedo ver que alrededor, a la izquierda de ese número crítico, las derivadas son positivas. Es decir, que la gráfica crece, como está aquí.
Y a la derecha la gráfica decrece, es decir, que tendrá un punto más alto. Y aquí las derivadas se vuelven negativas. ¿Qué es lo que está diciendo el teorema? Si las derivadas pasan de positiva a negativa, obligatorio aquí hay un máximo relativo. Así lo averigua, es decir, que van a necesitar los números críticos y van a necesitar la variación de primera derivada y luego comparar esos signos. Este punto es mínimo, ¿por qué? Veo que las derivadas aquí son negativas, pero a la derecha pasan a ser positivas, ¿no? Es decir, que es un punto donde alrededor de él, a la izquierda, f' es negativa, si quiero lo pongo así, solo para recordar, pero a la derecha, después de él, f' se vuelve positiva. Quiere decir que la gráfica hace esto. Claramente este es un mínimo. Y si hace esto, el punto sería un máximo. Eso es lo que está refiriendo el teorema último que vimos, el criterio de la primera derivada. Y así se determinan los extremos relativos. Voy hacia abajo. Estoy viendo la gráfica, pero claramente como si solo soy esclavo de ver gráficas, estamos arruinados. Por ejemplo, aquí está la variación de una derivada. De esa derivada de esa función anterior, creo que es, o cualquier otra. Este punto que está aquí es un punto donde hay que decirlo. Esta es la variación de primera derivada. Estos serían los ceros de la derivada. Estos. ¿Qué estoy viendo? Que a la izquierda crece, es decir, que las derivadas serían positivas. Y a la derecha, las derivadas son negativas. Claramente, la gráfica sería de ser creciente, luego a ese punto donde la derivada es cero, que sé que es una recta horizontal, tangente, la gráfica hace esto. Esta sería la recta tangente horizontal que corresponde en 1. Entonces, esto debería ser un punto máximo relativo. Luego, en este punto 3, que es un número crítico, las derivadas pasan de ser negativas a ser positivas. ¿Cómo sería la gráfica? Una gráfica que decrece y luego crece. En este punto la derivada es 0. Claramente este es un mínimo. Mínimo relativo. A eso se refiere la teoría. Y se podrán dar cuenta ustedes que yo no necesito estar viendo la gráfica. Con esa tabla que tengo ahí es suficiente. También lo puedo ver en el trabajo que yo hice anteriormente con la teoría de 110. Ellos les hacen el cálculo, les hacen el comentario aquí. ¿Viste el análisis? Vea lo que había hecho cuando lo hice con tabla de variación. Aquí, ¿ven? Este punto que se llama x igual a menos 1, aquí lo estoy estudiando. A la izquierda las derivadas son positivas. Esto, la gráfica es así. En este punto la derivada es 0, lo que estamos diciendo de arriba, con 0. Y a la derecha decrece. La gráfica es más o menos así. ¿Cómo va a clasificar ese punto usted? Forzosamente debe ser un máximo relativo. No hay opciones. Este otro punto que corresponde a x igual a 3, la gráfica pasa de ser decreciente a ser creciente. Más o menos sería así. Y aquí la derivada es 0, que es en ese 3. Entonces puedo ver que las derivadas pasan de ser negativas a positivas. Claramente este es un mínimo relativo. Es decir, que en esta misma tabla, si la hace de esta forma o la hace de esta forma, usted determina los máximos, los mínimos que se conocen como extremos relativos. Este sería un máximo de crecer a decrecer. Este sería un mínimo. Y aquí puedo ver toda la teoría ya más o menos que se va juntando. Continúo hacia abajo. Ahora, ¿cómo se hace? Ya le dicen cómo se calculan, pero ¿qué proceso ofrecen para calcularlo? Viene un resumen. Aquí hay algo nuevo que también vamos a recordar. Dice, pasos recomendados para clasificar los puntos críticos. Es decir, que los que van en esas variaciones son los puntos críticos, pues, que es donde pueden ocurrir máximos o mínimos o extremos relativos por teorema. Por eso están hablando ellos de eso aquí. Puntos críticos de acuerdo al criterio de primera derivada. ¿Qué busca máximos o mínimos? A ver si es cierto, dice, colocar en la recta real todos los puntos críticos, como lo hicimos anteriormente. Y aquí viene algo nuevo. Junto con todos los puntos donde la función es discontinua. Paréntesis, estos últimos no son puntos críticos, es decir, no van a haber máximos o mínimos ahí, pero sí puede ser puntos donde cambia el signo de la primera derivada. Importante eso. ¿Por qué el signo? Porque en esta primera derivada, recuerde que este proceso que está aquí le va a servir tanto para determinar extremos relativos como monotonía. Por ejemplo, ¿de dónde viene eso y por qué agregan ese paréntesis? ¿Qué pasa, por ejemplo? Mire, vamos a ver, tomar un lápiz por aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este es el eje X? Y sabe que en X igual a 2, por ejemplo, una gráfica tiene una asíntota vertical. ¿Qué puede ocurrir?
La gráfica es más o menos así, miren, supóngase. Seguro que aquí no puede haber máximo ni mínimo porque no es un número crítico. En realidad este punto no pertenece al dominio, la función es discontinua ahí. Pero sin embargo las derivadas a la izquierda serían positivas y las derivadas a la derecha serían negativas. ¿Qué quiere decir? Si es intervalo, yo diría que de menos infinito, si es monotonía, hasta 2 abierto, la gráfica crece. Porque la tabla que va a hacer usted es con varios propósitos. Pero desde 2 abierto a más infinito, la gráfica decrece por las variaciones que puede ver usted al evaluar. Con solo ver la gráfica, pues, decrece, ¿no? Entonces, por eso le están agregando aquí, en estos últimos, no pueden haber máximos ni mínimos, para nada, pero pueden ser puntos donde el signo de la derivada, primera derivada puede cambiar. Más que todo esto es por la monotonía, porque por lo general le van a pedir monotonía, le van a pedir máximo, para que analice la tabla por completo. Se ponen también los lugares de discontinuidad, si es que la función tiene. A eso se refiere esta parte. Continúa, es lo único nuevo con lo que ya hice. La anterior no pusimos nada de eso porque la función es polinómica y no tiene valores prohibidos. La gráfica siempre o la función siempre existe para todo X del dominio. Eso es lo único nuevo. El resto es igualito. Dentro de cada intervalo, vamos a ver, si no lo terminé de leer, estos últimos no son números críticos, pero sí pueden ser puntos donde puede cambiar el signo de la primera derivada. Dentro de cada intervalo, los números de prueba, tomado, por eso escogemos valores de prueba, como lo hicimos antes. ¿Qué evaluamos en la primera derivada? Es decir, que están platicando el proceso que ya les hablaba anteriormente. Conclusión directa. Si la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente. Es decir, que aquí están hablando en puntos críticos para determinar extremos, pero también están hablando de monotonía. No lo dicen arriba. Por eso de repente puede enredar, porque están hablando de clasificar extremos relativos y están hablando de intervalos de monotonía. Entonces, este lleva dos cosas implícitas. Como va a ser una misma tabla, y ahí puede sacar las dos cosas. Digo, si la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente en ese intervalo. Anotamos, ellos dicen que ponen flechitas apuntando hacia arriba. Si es negativa, entonces la es decreciente y flechitas hacia abajo. Ya les muestro. Eso es para la monotonía. Continúo. La monotonía. Y luego, teniendo la monotonía que se puede leer de la tabla, viene la otra parte. 3, inciso A. Si la función crece a la izquierda, es decir, la derivada a la izquierda tiene variación positiva de un punto crítico y luego decrece, variación positiva y luego negativa, entonces se trata de un máximo relativo, que es lo que acabo de mostrarle. Si la función decrece a la izquierda, variación de primera derivada negativa, lo mismo, ¿estamos? Y luego crece, entonces se trata de un mínimo relativo. Luego dice, si no hay cambio de monotonía, es decir, la derivada no tiene cambio de signo alrededor de C, no puede clasificarlo ni como máximo ni como mínimo. Se lo muestro aquí abajo en un ejercicio sencillo. Este ejercicio se pone bueno porque sí tiene valores prohibidos. Van a haber lugares donde la función no es continua. Entonces empezaría. ¿Qué me piden? Determinar los puntos críticos de la función. Primera parte. Y clasifique cada punto crítico como máximo o mínimo. Relativo o ninguno, si es que no tiene. Y le agregaría aquí y determine los intervalos de monotonía. Si quiere me lo puedo llevar para allá. Porque se pone bueno. Pero es teoría nada más, es poquito. Vamos a ver el apuntador. Es que no era esto lo que estaba haciendo. Permítanme. Permítanme. Y yo creo que más o menos está viendo la lógica del curso, que la teoría es clave. Aquí sin teoría estamos amarrados. En realidad en toda asignatura estamos amarrados. Veamos el proceso así a grosso modo. Para eso, para números críticos, estamos, y para lo que es clasificación de números críticos, como máximos o mínimos, necesito criterio de primera derivada, que es la variación. Empiezan ellos. Esta es la función. Para efectos de derivarla, sale mejor reescribirla. Calculan la primera derivada. La tratan de simplificar, es ponerla factorizada. ¿Para qué? Para encontrar los valores donde la primera derivada es 0 o no existe. Empiezan porque lo que necesitan para la variación son estos. Calculan los lugares donde la primera derivada es 0, obtienen esto.
Es claro que ese número está aquí, en la recta que va a ser la variación. Pero recuerde que esta función no está definida en cero. Cero es un valor prohibido. Ahí la función es discontinua. Se pone el cero y lo pone en abierto. Ahora voy por la variación de f'. Esa variación de f' la voy a hacer aquí. Yo no necesito hacer tablas. Busquemos f' es esta. Agarremos esta. Quiero encontrar la variación. Es decir, saber si desde menos infinito a cero crece o decrece. Es decir, si la variación es positiva o negativa. Tómese un número de prueba a la izquierda de cero y evalúe aquí. Deme un número de prueba a la izquierda de cero, menos 1. Sustituye ahí y dígame el resultado para poner la variación ahí. Esta sería la primera parte. Y aquí voy a poner yo si es positiva o es negativa. Solo eso. Solo como referencial. Para llevar un control. Ahí. ¿Cuánto da? Signo nada más. Color rojo voy a usar. No es difícil, ¿no? Es controlar la teoría. Positivo. Positivo. ¿Alguien confirma? ¿O solo estoy con la compañera en clases? ¿Positivo para todos? ¿Alguien más? Sí. Sí, entonces la variación aquí sería positiva. ¿Pero la variación de qué? Pongámoslo aquí a la derecha. Lo que estoy calculando es la variación de f'. Es la que me interesa. No es la variación de f. Si quisiera hacer la variación de f, también lo hago con este método. Facilito. Aquí es valor prohibido. Allá en 110 se ponían 2 barras así mismo. Aquí lo ponen huequito. Este era un 0, se pondría como 0 así. ¿Ven? Un 0. Pero también lo puedo poner así. Luego, un número de prueba que esté entre 0 y raíz cúbica de 2. Y lo calculo. Deme uno, puede ser decimal. No tiene que ser entero. Incluso decimal es un válido. 0.5, por ejemplo, está dentro. Está aquí, pues. Cualquiera, el que usted se le antoje. Lo importante es que esté seguro que esté en el interior. Entero no. O no. ¿Qué número quiere que tome? Si quiere estar seguro, aproxime este para usted. No vaya a ser que ponga un número que esté a la derecha y esté pensando que está aquí. ¿Cuánto es raíz cúbica de 2? Es 1.25. Más cerca que no lo escucho bien. Es 1.25. 1.25. Cualquier número, incluso decimal, que esté entre 0 abierto y 1.25 aproximadamente, me sirve de prueba. Puede ser 0.1, 0.5, 0.81, 1 incluso, 1.3, cualquiera, el que a usted se le antoje que esté aquí. Lo que uno hace es convertir esto a decimal para no correr el riesgo. ¿Y tal si pone usted 1.70 aquí? Pensando que está ahí. Entonces, lo conveniente es, si no está seguro qué número está ahí, porque esto está tan cerquita, conviértalo a decimal. Y con decimal es más fácil arreglar. ¿Qué número quiere que tome de prueba? 1. 1. Signo de la primera derivada. Calculen. Negativo. Negativo. ¿Confirmen? ¿Alguien confirma? Sí. Sí. Entonces, la primera derivada tendría variación positiva en todo ese intervalo, ¿no? Luego, un número a la derecha de raíz cúbica de 2 que sea más grande que 1.25. No lo deje tan cerquita, puede ser un número con buena distancia. Lo importante es que esté a la derecha. Ese sería mi último valor de prueba. ¿Qué quieren que use? ¿Cuál quieren que use? No tengo que decirlo, si no lo pongo aquí, pues. Aquí estoy usando -1, si quiero lo pongo ahí. Aquí estoy usando 1, que suponga que está por ahí, y aquí voy a usar uno que a mí me antoje. Puedo ponerlo también. O lo hago un resumen de esto. 2. 2, para todos, 2. Lo puedo poner aquí también. Fijo, voy a trabajar con 2, no con rojo todo, lo que mire muy feo. Y voy por la variación. ¿Cuánto da eso? Positivo. Positiva. ¿Confirmen? ¿Alguien confirma? Sí, es positivo. Positiva. Entonces, ya con eso tengo la variación de la primera derivada. ¿Qué sé? Que desde menos infinito a 0 la función crece. Puedo poner una flecha así, ¿no? Después de la variación. Luego, entre 0 y raíz cúbica de 2 decrece.
Es decir, cambia de signo. Y luego a la derecha crece. Los únicos números críticos serían raíz cúbica de 2 porque este es valor prohibido. Aquí no puede haber máximo ni mínimo. Solo sé que la gráfica crece a la izquierda y a la derecha decrece. Es más, podría hacer hasta una cinta vertical esto. Pero este sí es número crítico. Allá está en la lista. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? La gráfica pasa de ser decreciente a creciente. Claramente eso ocurre cuando está pasando por 2. A la izquierda la variación es negativa, a la derecha es positiva. En ese x igual a raíz cúbica de 2 existe un mínimo relativo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Si me piden los intervalos de monotonía, donde la función crece o decrece, escribiría así. Para los intervalos de monotonía, debo utilizarlo y por eso se pone. Sería creciente de menos infinito a 0 abierto. Creciente, perdón. Sería decreciente de 0 abierto a raíz cúbica de 2 abierto. Y sería creciente de raíz cúbica de 2 abierto más infinito. Es decir, que con esta variación yo leo dos cosas. Uno, los extremos, si es que existen, pero también los intervalos de monotonía. Es por eso que en aquel cuadro donde decían la sugerencia de cómo resolver, se ponen las dos cosas. Aunque ellos ponen el tema que están clasificando extremos, pero en realidad están haciendo dos operaciones en uno solo, porque la tabla le puede servir. Y las evaluaciones se acostumbran a ponerse a la izquierda de la tablita, que vea usted por lo menos los números de prueba. Los puede agregar en esa recta real, solo márquelo, diga qué número es y muestre a la izquierda la evaluación que obtuvo con las derivadas para ir confirmando estos signos. Y después concluye. Pues. Después se concluye. Vamos. ¿Alguna pregunta de esto? Esto lo hice aquí mismo, no me lo llevé a zona de trabajo. ¿Preguntas? ¿Más o menos está claro? Sí, está claro. Estamos bien, lo borro. Entonces, este es un método valiosísimo para encontrar variaciones. ¿No? Lástima que en 110 no se explica. Es más, hasta en 110, cuando usted encontró variaciones para graficar ciertas funciones o para conjunto solución de inecuaciones que ahí se usaba, con este era más fácil. Facilito, hacía con calculadora, pero no viene programado. Yo no lo explico porque con un método es suficiente. Explico el tradicional también. Venga, regreso. Hecho eso, continúo hacia abajo. Ahí tengo el ejercicio. Aquí están los comentarios. ¿No? El ejercicio está resuelto. Vienen otros más. Más cálculos. ¿Por qué no vemos aquí un par de ejercicios gráficos? Dice, en cada gráfica de la función, estime los intervalos de crecimiento. De crecimiento, monotonía es esto. ¿Dónde se alcanzan máximos y mínimos relativos? No, esto está bien. Estime los puntos, los intersectos en X, el dominio de la función. Me quedo con eso nada más. Me vengo aquí. Determine los puntos críticos de las funciones dadas. Clasifique cada punto crítico como máximo, mínimo, relativo. Este criterio de primera derivada. O ninguno. Usando el criterio de primera derivada. Este está bien. Pero yo le voy a agregar algo más. Es decir, yo le voy a agregar algo más. ¿Y qué va a hacer ese algo más? Que me dé los intervalos de los intervalos, la monotonía. Dice, determine los puntos críticos. Está bien. Una teoría. Clasifique los puntos críticos como máximos o mínimos. Criterio de primera derivada. Es lo anterior. ¿Estamos? ¿O ninguno? Aquí le dicen criterio de primera derivada. Y le va a agregar también, encuéntreme los intervalos de monotonía. Todo lo que vimos aquí. ¿Qué función voy a tomar? Agarremos una de esas que lo pueden enredar. Agarremos este. A ver qué tal. Saquémoslo de aquí. Me voy a llevar todo esto por allá. A ver si nos queda chance de resolverlo. ¿Ves? Y espero que me ayuden. Si no me ayudan, pues ahí lo dejo de tarea siempre. No hay problema. Esto no estamos terminando ya la clase. En el fondo, ese es el resumen. Voy a regresar otra vez a la teoría para no dejarlo así inconcluso. Aunque ya está terminado. Pero quiero refrescarlo otra vez ya con lo que dije. Vean aquí. ¿Ven? Pasos recomendados para clasificar puntos críticos de acuerdo al criterio de la primera derivada. Ya le dije que aquí dos cosas. Monotonía y extremos. Dice, colocar en la recta real todos los puntos críticos de la función. Hay que calcularlo. Todos, no hay un intervalo. Todo el dominio. Junto con los puntos donde la función es discontinua. Ya le mostré por qué. Esto de discontinuidad es por la monotonía, no por los números críticos. No por los extremos. Estos últimos no son puntos críticos, es decir, que ahí no puede haber máximo ni mínimo nunca. Pero sí puede ser puntos donde la derivada puede cambiar de signo. Lo leo de manera distinta. Ese es para monotonía.
Dentro de cada intervalo limitado por esos puntos, los anteriores, escogemos valores de prueba, que es lo que acabo de hacer. Y evaluamos en la primera derivada. Eso es lo que hicimos allá a la izquierda. Y vienen las conclusiones para la variación. Si la primera derivada es positiva, entonces en el intervalo se pone esto. Yo no puse esa cosa, pone los signos más o menos. Esto es después, si lo quiero poner. Si es negativo, etc. Eso fue para la variación. Ahora viene para los extremos. Clasificación. Si la función crece a la izquierda de un punto crítico y luego decrece, es decir, que la variación pasa de ser positiva a negativa, variación. Entonces se trata de un máximo. Y en el otro caso un mínimo. Si no hay cambio de signo alrededor de ese punto crítico en la primera derivada, no hay máximo ni hay mínimo. Eso es lo que dice esto aquí. Entonces ahora me voy. Yo creo que ya lo tenía en la página de esto. Y quisiera examinar este, ¿sí? Porque este no es común. ¿Por qué no agarramos ese? Porque si nos vamos a meter a una camisa de 11 varas, es una que apriete, ¿verdad? Agarremos este. Imagina que le piden todo eso. A ver si se puede, qué se puede hacer. Voy a tomarlo, poner aquí. Es y igual a logaritmo natural de x menos x. ¿Qué piden todo eso que está arriba? Déjenme mover este sentido que me estorba. Ustedes creo que no lo ven, pero a mí me estorba, no me deja ver con el texto. Mire, empezaría con números críticos. Lo primerito, al final necesitamos 1, números críticos, la tesis, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me piden? 2, extremos, clasifique los extremos. 3, ¿qué otra cosa? Mínimo relativo, ninguno usando. Ok, le voy a pedir también monotonía. ¿Sí? Pregunto, ¿alguien se acuerda cómo se encontraban los números críticos? Para ver si puedo poner un resumen aquí, como recordatorio. Números críticos. Ya casi termina la hora. Pongan las pilas y no se les queda a ustedes. Esto sí estamos claros que es con variación de f'. Que lo puedo hacer de cualquier forma. ¿Cómo se encontraba un número crítico? ¿Qué había que hacer? Voy a llamar a este f de x. No me gusta ese y como aparece. Vamos a ver. Pues lo está buscando en el cuaderno. Si no, lo dejo de tarea. Pues. Vamos a ir al último. Pues para repasar el resto. Imagina que le damos f de x en vez de y. ¿Cómo se calculaba un número crítico? La teoría. ¿Qué decía? Donde era 0 o no. ¿Qué? Pero es una inseguridad de casi de 1000%. No hay seguridad. Debería haber seguridad porque usted me ha visto. ¿Qué debería que hacer para calcular números críticos? Acuérdenme. Proceso, pues. Estoy llamando a la ecuación, le estoy llamando f, no y. Está diciendo pero no le llamo y. Donde f de x es igual a 0. F de x. F' de x es igual a x. F de x son intersectos en x. O solo eso. Solo usted está participando. Donde la pendiente no existe. Donde f' no existe. Entonces, como este es el llamado, derivemos. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Qué facilita? ¿Qué escribe en la derivada de esto? 1 menos 1. 1 menos 1 para todos. Sobre x menos Esta x. es la derivada de una suma. ¿Cuál es la derivada de este? ¿Qué escribo? ¿Con palabras? Con palabras, la derivada del logaritmo es. La derivada de un logaritmo es x' sobre x. No, con palabras, Así que- sin que sea aplicado a esta función en general. Recuerde que esto se llama argumento del logaritmo.
1 sobre U por la derivada de U. Derivada del argumento sobre el argumento. Eso. Derivada del argumento sobre el argumento. Eso es lo que necesito para que lo vayan repasando. ¿Cuál es la derivada del argumento? Es 1. ¿Y el argumento cuál es? X menos. ¿Y la derivada de esto cuánto es? Derivada de esto. 1 menos polinómico. 1. 1 menos 1 sobre Uno. X No, menos este X. es 1, si es polinómico. Derivada de X lineal, 1. Ahora reescriba. Reescriba. Mínimo como múltiplo, porque hay que reescribir. Esta sería la derivada, ¿no? Ese es f' de X. ¿Estamos? Luego, busquemos estas dos cosas para determinar los números críticos. Apenas encontré la derivada, empiezo. ¿Dónde la primera derivada es 0? Dígalo. O ¿dónde la primera derivada no existe? Porque tiene las dos cosas. ¿Qué pongo aquí? Que lo separo con una línea. La derivada es 0 en 1. Y la derivada no existe en 0. Pero ¿qué escribo? Si es una ecuación la que ocupo. ¿Qué ecuación pongo aquí? Porque es una ecuación la que está armada aquí. 1 menos X igual a 0. Correcto, en el numerador. Todo eso tiene que mostrarlo, en la guía tiene que mostrarlo, porque yo reviso todo eso. ¿Cuánto vale X? Sí. 1. 1. ¿Es número crítico eso? ¿O no? ¿O qué hay que hacer para saber si es número Lo crítico? ¿Qué hay que hacer? Cambiar X por evaluar F'. Evaluar F en 1 para no calcular el dominio. Sí, lo que ando buscando es que exista. No, estoy poniendo no exista. Que exista. ¿Y existe? Es decir, que al evaluar en la función me dé un número, pues. Esto es lo que necesito ahora, para que sea número crítico. Sí existe. Si existe, ¿cuánto da el valor? Lo evalúo aquí, ¿ven? Cuando vale 1, el logaritmo de 1 es 0, menos 1 es menos 1, existe. Entonces, este es número crítico que viene en la tabla. Ahora, ¿dónde no existe la derivada? En los ceros del denominador, se escribe así, ¿ven? Ceros del denominador. Es número crítico solo si f de 0 existe. Y existe ese número, ese valor, sustituye aquí. ¿Existe? Existe. ¿Existe? Sí. ¿O no? No existe. No, este no existe. Este no existe. Entonces, el único número crítico es 1. Ya tengo por lo menos estas partes. Puedo trabajar con la tabla. Aquí miro lo que va a ocurrir. Seguro, aquí está, este sería el eje real. Segurísimo que va a estar el 0. Me hiciste la derivada. Y pregunto, ¿y existe la función? ¿En 0? ¿En este? ¿Eh? Claramente hemos dicho que no. 0. ¿Por qué lo puse? Y el 1 sí garantizado, lo pongo a la derecha. 1. Lo que ando buscando es la variación de f'. Atención con este, porque este no es cualquier ejercicio. En apariencia, bueno, aquí va a ser 0. Pongo 0 y aquí pongo valor prohibido. Pongo 2 barritas. El valor prohibido porque no existe. En apariencia, los intervalos a estudiar serían de menos infinito a 0. De 0 a 1 y de 1 a menos infinito. En apariencia, pero cuidado. Y aquí viene lo que debe necesitar usted también cuando hace estas cosas con funciones no conocidas. Necesita el dominio de la función para ver dónde va a ser la tabla. Si la va a hacer sobre todos los reales, toda la recta, o parte de ella. Cuando viene esta función, el dominio de un logaritmo es de 0 a más infinito. El dominio de estos son los reales, pero como es una suma, es la intersección. El dominio le queda así, miren. ¿Qué quiere decir? No tiene sentido hacer variaciones a la izquierda de 0, porque no lo abarca el dominio. Es decir, que sus variaciones, aquí no hay ningún tipo de variación. ¿Por qué la va a hacer ahí? La variación es suya y aquí van a necesitar el dominio, que se recomienda calcularlo cuando las funciones no son funciones conocidas como las polinómicas, las racionales que recorren todos los reales.
con ciertas condiciones de corte, pero estas no. Entonces, aquí no tengo por qué poner variación ni buscar número de prueba. Es más, si agarro un número de prueba aquí, -1, no existe la función. Precisamente porque en el dominio solo puede tomar valores de 0 a la derecha, pero es para esta función. Entonces, empecemos con un número de prueba. Deme un número de prueba aquí y lo pongo aquí abajo. ¿Qué número de prueba quiere que tome ahí? Entre 0 y 1. 0.5. ¿Cuánto? 0.5. 0.5. Calculadora y evalúe aquí, mire, color rojo, evalúe aquí, no en la función, porque ese no es F, es en F'. ¿Cuánto da el signo? Solo necesito el signo, con eso pongo la variación ahí. Aquí puedo poner incluso unas pequeñas barras divisorias, ¿no? Porque mire bonito, barra, pero ya sé que son 0, y barra. No tengo que poner esta recta, solo era para recordarle que aquí no hay dominio, aquí no hay elementos del dominio, ahí no se hace variación. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. ¿Alguien confirma? ¿Confirma? Sí, Ok. Deme un positivo. Deme uno a la derecha de 1. 2. 2. Variación. Pongan las pilas, ya terminó la hora. negativo. Negativo. ¿Confirme? Negativo. Correcto. Entonces, mire lo que Negativo. pasa. Este sí es número crítico. Este es número crítico según el análisis. Y la derivada pasa de ser positiva a negativa. La gráfica hace esto, ¿no? Es decir, que este en el fondo será un max. Es el único que tiene. Máximo relativo. Entonces, intervalos de 0 abierto a 1 abierto crece. De 1 abierto a más infinito decrece. Eso es todo. Y tiene máximo relativo. Nada más. Más adelante vamos a ver una teoría que dice que si en un intervalo una función solo tiene un máximo o mínimo relativo, entonces también es absoluto. Como el único extremo que tiene en el dominio de la función solo es un max, ese debe ser absoluto. La gráfica hace esto, ¿no? De repente la gráfica hace esto hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Así mismo. Eso es todo lo que es la gráfica. Después va para hacia abajo, de repente es asintótico. Pero eso lo vamos a ver en una teoría al final que se tiene, es un teorema. Que si en el dominio una función solo tiene un extremo relativo, máximo o mínimo, pero solo uno de ellos, entonces se trata de un absoluto también. Esa es una forma de determinar extremos absolutos a través de los extremos relativos, pero necesita teoría. Y aquí terminé el ejercicio, lo que quería, solo responde usted. Ya tiene los números críticos, los calculó, los extremos, la variación, la monotonía también la encontró. Máximo, crece, decrece. Ahí nos quedamos. Suficiente por hoy. Y les mando el PDF de la clase. No sé si subir el video o no. Confirme. Sí, Lick.